Hola chicos y chicas de segundo grado de secundaria, nos volvemos a encontrar, seguimos en la semana 29, vamos a trabajar el día 4 en este video y vamos a resolver los retos 1, 2, 3 y 4. Además, vamos a resolver un problema que está en la página 182 de tu libro Resolvamos Problemas. Entonces la actividad es resolvemos situaciones probabilísticas relacionadas con el cuidado de la salud. Es la continuación de lo que hemos hecho el día 3. Así que con todo lo que has aprendido en el video del día 3, ahora lo vamos a seguir aplicando en estos problemas. Vamos a desarrollar el día 4, entonces no olvides ejercitarte para liberarte del estrés y también no olvides suscribirte a mi canal, me vas a encontrar como Angélica Carhuas Mate Fácil. La situación 1. La policía de tránsito estima que la probabilidad de que un chofer no use mascarilla es el 30%. En el control de tránsito detienen 30 vehículos. Marca la afirmación que es correcta, que son los siguientes. Tenemos 3 afirmaciones. La primera afirmación dice, se espera alrededor del 30% de conductores sin mascarillas. Bueno, esto es poco probable, ¿no? Que en este tiempo de pandemia el 30% esté sin mascarilla, podría ser. Luego nos dice, 9 conductores no llevan mascarilla y los 31 restantes sí. Y por último dice, esperamos que la mayoría use mascarilla. Esto sería lo ideal, ¿no? Entonces, pero vamos a tener en cuenta el enunciado, ¿ya? Como nos hablan acá de que han detenido a 30 vehículos, lo voy a representar gráficamente. Entonces en la resolución vamos a utilizar la estrategia gráfica. Ahí está el gráfico. Ustedes pueden ver un rectángulo dividido en 10 partes. Si nos hablan de 30 vehículos, cada una de estas partes, ¿cuántos vehículos representará? Cada uno de ellos va a representar 3 vehículos. Porque si ustedes observan, tenemos 10 tiras y 10 por 3 sería 30. Aquí estamos representando los 30 vehículos. Ya, esa es la primera parte. Luego nos dice aquí, la policía de tránsito estima que la probabilidad de que un chofer no use mascarilla es el 30%. Si ya hemos trabajado con este gráfico y sabemos que cada tira representa a 3 vehículos, en porcentaje, cada tira, ¿cuánto va a representar? Recuerden que el total es un 100%. Entonces, diremos que cada tira representa el 10%. Porque tenemos 10 tiras por este 10, sería el 100%. Ya está, miren. ¿Cuál de las afirmaciones va a ser correcta? Tenemos aquí 30%. Acá está 30%. De vehículos y acá tenemos el 70%. Entonces acá podemos afirmar que 9 conductores no llevan mascarilla, porque eso es lo que nos dice acá. Miren, la probabilidad es que no usen mascarilla. ¿Es 30%? Sí, es 9. Y también esta parte que representa al 70%, donde hay 21 vehículos, sí llevan mascarilla. Entonces, si ya tenemos el gráfico, ya sabemos cuántos vehículos representan el 9% y también vemos que es esta la cantidad que no usan mascarilla, ¿qué podemos decir? Podemos afirmar que 9 conductores no llevan mascarilla y los 21 restantes sí. Entonces, lo que haríamos es marcar esta respuesta, que es la alternativa B. 9 conductores no llevan mascarilla y los 21 restantes sí. Esto es utilizando el gráfico. Ustedes podrían utilizar cualquier otra estrategia. Finalmente, la respuesta, ahí les vuelvo a repetir, no olviden marcar lo que corresponde. Continuamos con la situación número 2. Situación 2 está en la página 182 de tu libro Resolvamos Problemas. ¿Qué nos dice la situación? La imagen muestra el plano de la red vial de una ciudad.
Aquí está, esta es la red vial de una ciudad. En cada intersección es igual de probable que los buses continúen por cualquiera de las rutas. Ahí está, entonces aquí tenemos los buses y tenemos las intersecciones que nos van a permitir tomar otras rutas. Ahora dice, si una persona sube al bus en la estación A, acá está la estación A, sin saber a dónde se dirige, ¿cuál es la probabilidad de que llegue a la estación 5? Veamos. Estamos acá, se ubica acá, el pasajero o la persona sube aquí en el bus, pero su meta es llegar a la estación 5. Sin embargo, podría suceder que el señor le lleven a la estación 1, porque dice acá que no sabe a dónde se dirige. Entonces vamos a hacer un análisis, vamos a encontrar la probabilidad, como nos dice acá, la probabilidad, ¿ya? Entonces veamos. Comencemos sabiendo que la persona sube en el punto A. Ya, aquí está la persona, sube acá. Según el mapa tenemos dos casos posibles, ¿no? Si sube acá, puede irse a la estación 1 o a la estación B. Entonces dice, el bus se puede dirigir a la estación 1 o se puede dirigir a la estación B. Como lo que queremos es llegar a la estación 5, o sea, no nos conviene ir acá, no nos conviene que nos lleve acá, nos conviene que nos lleve a la estación B. Entonces decimos, ¿no? Como lo que queremos es llegar a 5, entonces de esos dos casos, solo uno es favorable. Quiere decir que este no nos conviene, pero este sí. ¿Qué más? Por lo que la probabilidad de que el bus parta de la estación A y llegue a B es lo siguiente. Aquí vamos a utilizar la fórmula de la probabilidad, donde teníamos casos favorables sobre casos posibles. Por lo tanto, la probabilidad de ir de la estación A a la estación B es 1/2. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos opciones, pero solo uno nos conviene. Entonces decimos que la probabilidad para llegar a B es 1/2. Ya está. Ahora ya estamos en B. Cuando llegamos a B, puede ser que el bus nos lleve a la estación 3, a la estación C o a la estación 2. No nos conviene ir a la estación 2 ni a la estación 3. Nos convendría ir a la estación C. Entonces decimos, llegamos a B, tenemos ahora tres casos posibles. Irnos a la estación 3, a la estación C o a la estación 2. Como lo que queremos es llegar a la estación 5, esta es nuestra meta, no nos conviene ninguno de estas dos posibilidades, ¿no es cierto? Nos convendría esto. Pregunto, ¿cuántas posibilidades tengo acá? Tengo 3 posibilidades, pero solo una es la que me va a llevar. Entonces decimos, la probabilidad de que vayamos de la estación B a la estación C es 1/3. Porque tengo 3, acá tengo 3 casos posibles, pero solo uno es favorable. Aquí está, pueden ver ustedes. Ya está, ya estamos en la estación C. Colocamos ahí 1/3 para cada uno y tomamos nosotros 1/3 como probabilidad para llegar a la estación 5. Como estamos en C, pueden ver ustedes, ahora tenemos dos probabilidades. O nos lleva el 4 o finalmente llegamos a la meta. Entonces aquí tenemos dos casos posibles. Nos dirigimos a la estación 4 o a la estación 5. Aquí podemos ver que hay dos casos posibles, pero también uno es favorable. Entonces aquí ponemos, como lo que queremos es llegar a la estación 5, entonces de esos dos casos solo uno es favorable, por lo que la probabilidad de que el bus parta de C y llegue a 5 es lo siguiente: probabilidad de C a 5, estación C a estación 5. Casos posibles vimos que son dos, porque acá vemos dos ramificaciones. Caso favorable solo uno, entonces cada uno corresponde a 1/2. Ahora, chicos y chicas, como ya hemos hecho todo el análisis,
Veamos lo siguiente. Para ir de A a B tenemos 1/2 de probabilidad. Para ir de B a C tenemos 1/3. Y finalmente para llegar a la estación 5 tenemos 1/2. Por lo tanto, ¿ya? Para llegar desde la estación A hasta la estación 5, lo que tenemos que hacer es multiplicar todas las probabilidades que hemos encontrado. Y tendríamos lo siguiente. Probabilidad de llegar de la estación A hasta la estación 5 es la multiplicación de la probabilidad de la estación A a la estación B, luego de la estación B a la estación C y finalmente de la estación C a 5. ¿Cuál era esta probabilidad? 1/2, aquí está. La siguiente probabilidad era 1/3 y finalmente era 1/2. Lo que ustedes pueden verlo en el gráfico, 1/2, 1/3 y 1/2. Finalmente multiplicamos y recordemos la multiplicación de fracciones. Numeradores y denominadores se multiplican, ¿no? Numeradores, 1 por 1 por 1 es 1, 2 por 3 es 6 y 6 por 2, 12. Entonces la probabilidad de llegar a la estación 5 es 1/12. Espero que hasta aquí todas las cosas estén claritas. Pasamos a la situación. Una empresa de transportes realiza un sorteo de mascarillas y guantes descartables entre los pasajeros del bus. ¡Qué interesante! Para ello ponen en una bolsa 4 mascarillas y 8 guantes. ¿Cuál es la probabilidad de que al extraer un objeto de la bolsa no sea ni mascarilla ni guantes? Un momento, chicos y chicas. Nos dicen que en la bolsa hay mascarillas y guantes, pero nos preguntan cuál es la probabilidad de extraer un objeto de la bolsa que no sea ni mascarilla ni guantes. ¿Qué opinan ustedes? Veamos la solución. Tenemos ahí las mascarillas y los guantes. Lo van a sortear. Ya. ¿Qué probabilidad tienes tú de que en esa bolsa metas la mano y saques un objeto que no sea ni mascarilla ni guantes? Ninguna, ¿verdad? Porque aquí tenemos 12 objetos, que son mascarillas y guantes. No hay otro objeto. Y si hablamos de probabilidad, decimos casos favorables entre casos posibles. ¿Cuántos son los casos posibles? 12, porque hay 12 objetos. Ahora, ¿cuántos objetos hay que no sean ni mascarilla ni guantes? No hay ninguno, porque solamente hay mascarilla y guantes. Por lo tanto, es 0. Entonces, la probabilidad es 0. Y recuerden, un suceso imposible es el que nunca se podría obtener. O sea, es un conjunto vacío. Eso no va a ocurrir, no va a suceder porque en esa bolsa solo tienes guantes y mascarillas. Así que esta la tenías fácil. Continuamos con la situación 4. Situación número 4. Recuerden siempre los 4 pasos que nos proponen para resolver problema. Primero es comprender el problema y es leer hasta entender. Luego diseñar un plan, ¿no? Luego ejecutar ese plan y finalmente reflexionamos sobre lo que hemos hecho. Empezamos con la comprensión del problema. Pedro se encuentra mal de salud con neumonía. Él viajó de la provincia de Carhuaz a la ciudad de Lima para ser atendido. En el hospital le han dicho que de 300 pacientes con neumonía similar, 18 pacientes no la han resistido al someterse al tratamiento. ¿Cómo describirías cualitativamente la probabilidad de que salga bien? Puede ser imposible, poco probable, probable o muy probable. A ver, este señor viene de Carhuaz a Lima para ser atendido. Y bueno, ahí le dicen que 18 pacientes no han resistido la enfermedad. La neumonía pudo más. ¿Qué significa? Que estos 18 pacientes han fallecido. Veamos entonces cómo resolver esta situación. Bueno, el tamaño de nuestro espacio muestral es 300, porque nos están hablando de 300 pacientes. Ahora vamos a definir el suceso A. El suceso A va a ser el evento de resistir la neumonía.
Como les decía, acá en el problema también nos lo dice que 18 pacientes no han resistido. Entonces, ¿cuántos han resistido? Los que han resistido son 282 pacientes. Esto va a ser el suceso A. Ahora vamos a calcular la probabilidad usando la regla de Laplace. ¿Y qué nos dice esa regla? Que la probabilidad se halla dividiendo los casos favorables entre los casos posibles. Ahora tenemos que la probabilidad del suceso A, o sea, esto de acá, de resistir la neumonía, es el número de sucesos de A entre el espacio muestral, o sea, los casos favorables entre los casos posibles. Ahora reemplazamos. Los casos favorables son 282, porque estas personas son el número de los que han resistido la neumonía. ¿De cuántos? De 300 pacientes. Ahora sigamos operando. Entonces, al hacer la operación que corresponde de simplificar y dividir, nos encontramos que la probabilidad es de 0,94. Ahora ustedes pueden escribir este decimal como porcentaje. ¿Y a cuánto representa en porcentaje? En porcentaje representa al 94%. Por lo tanto, si nos dice cómo describirías cualitativamente la probabilidad de que salga bien, veamos qué significa este 94%. Que es muy probable que esta persona se recupere. Fíjense ustedes cómo este tema de probabilidad también nos ayuda en este tipo de casos para saber cuál es favorable o cuál no es favorable. Entonces aquí interviene la probabilidad. Entonces marcamos la alternativa de muy probable. Muchas gracias, estudiantes de segundo grado de secundaria. Esperen el siguiente video, que es la resolución de todos los problemas propuestos en nuestro libro Resolvamos. No te olvides suscribirte a mi canal y regalarme un like. Hasta la próxima.